Bien, que el Señor les bendiga una vez más acá estudiando y compartiendo la palabra del Señor. El día de hoy vamos a entrar en un estudio homilético que tiene relación con la formación y la estructura del sermón. Vamos a ver los lineamientos y los caminos, ¿cierto?, por los cuales nosotros vamos a poder armar un sermón, poder predicar, en este caso, la palabra del Señor. Y dentro de las categorías generales que tenemos nosotros dentro de la homilética, que es parte del estudio de la hermenéutica, tenemos tres aspectos que son generales y que son necesarios. El primer aspecto es el textual, luego viene el temático y posteriormente el expositivo. Estas son tres formas que nosotros tenemos de poder armar nuestros sermones y de esa forma poder exponerlo a la iglesia y a la congregación. Vamos a ir detallando cada uno y explicando cada uno para que se pueda, ¿cierto?, entender mejor y de esa forma poder ver cuál forma le acomoda mucho más a usted para poder armar sus prédicas. Estas tres clases, ¿cierto?, o formas de sermones, el textual, el temático y el expositivo, se dividen en otras subformas que vamos a ir viendo ahora a continuación. Vamos a empezar con el sermón textual. El sermón textual, que es cierto, que obviamente, como lo dice el nombre, está basado al texto de la Biblia, pero vamos a leer lo que dice nuestra información. Dice: la costumbre de basar el sermón evangelístico o evangélico sobre un texto bíblico es una antigua y en gran modo recomendable forma. El texto bíblico da autoridad divina al sermón, permite decir que los textos bíblicos suelen ser usados en tres formas por los predicadores como punto de partida para el sermón. Es decir, hay algunos que leen la porción de la Biblia y luego la explican. Ya, punto 2, hay otros que empiezan a hablar de alguna historia bíblica y luego se apoyan en el texto y lo dicen al final. Y otros ocupan, cierto, el texto bíblico como un verdadero texto fundamental de la Biblia. Es decir, lo hace correctamente, dando la cita bíblica primero y luego, cierto, orando y luego explicando lo que está compartiendo. Por lo tanto, estas tres subformas para poder armar cualquier tema, cualquier sermón, cualquier prédica, es decir, la persona que va a predicar, lo primero que tiene que hacer es buscar el texto bíblico, llevar a la congregación a que ellos busquen el mismo texto y todos juntos, ¿cierto? En este caso, mentalmente los hermanos en su silla, en su banca, y el predicador a viva voz leyendo el mismo texto y que todos podamos entender el mismo texto. Luego de eso viene la oración o la explicación de ese mismo texto. ¿Ya? No cometer el error, ¿cierto?, de empezar a hablar del texto o de lo que se va a exponer sin primeramente dar la cita bíblica, porque ha ocurrido. Por lo tanto, es importante que en el sermón textual lo primero que se debe hacer es leer la cita bíblica que está en el texto. Como punto número 2, existe un sermón textual que es hilativo. Se llama hilativo porque la forma de poder, cierto, predicarlo o enseñarlo es verso tras verso o punto tras punto. Y acá vamos a ver el ejemplo de Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15. Solamente en el verso 15 tenemos todas estas palabras que usted está viendo en su pantalla, de color media cafecita. Dice: palabra fiel, digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso solamente dice el verso 15. Ahora, si nosotros vamos paso a paso, dentro del mismo verso, vamos a ir extrayendo estas verdades bíblicas. Primero dice palabra fiel. Y podemos, cierto, exponer y poder, cierto, explicar lo que significa que la Biblia, la palabra de Dios, sea la palabra fidedigna y real. ¿Ya? Digna de ser recibida por todos. Ahí nosotros también vamos a explayarlos un poquito y vamos a
exponer, ¿cierto?, de que la Biblia, la palabra puede ser recibida por hombres, por mujeres, por niños, por distintas razas, colores, etcétera. Que Cristo Jesús vino al mundo. Otra vez ahí vamos predicando, ¿cierto?, que Jesús, el Hijo de Dios, que era un rey antes de venir a esta tierra, se hizo hombre. Él vino al mundo ya para salvar a los pecadores. Después dice para salvar a los pecadores, y ahí podemos explicar lo que significa un pecador, ¿cierto? ¿Qué significa el pecado? ¿Qué es errar en el blanco? Y cómo nosotros necesitamos de esta salvación tan grande, porque solo nosotros no podemos tener salvación, de los cuales yo soy el primero. Y ahí, ¿cierto?, termina el verso 15, y de esa forma nosotros vamos en este sermón textual del texto hilativamente, verso por verso, o coma, punto por punto. Entonces es necesario que entendamos que esta es una forma de predicar. Ahora, no todos los textos bíblicos que están en la escritura sirven para poder hacer este ejercicio o este ejemplo, ¿ya? Porque hay textos que son demasiado largos y que las ideas que tienen son bastante extensas, pero acá en un solo versículo tenemos todo el caminar de Cristo comprimido en un solo verso, ¿ya? Por eso que es importante captar estos elementos que están dentro de la Escritura. Dice, palabra fiel, digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aquí tenemos un texto netamente evangelístico, un texto netamente de salvación, un texto de reconocimiento, un texto en donde primero le da la confiabilidad, la fiabilidad a la palabra de Dios como palabra fiel y verdadera, y luego a Jesucristo como nuestro Salvador. Este es el texto textual hilativo, ¿ya? Entonces, como primer ejemplo, hemos visto, ¿cierto?, de que tenemos dentro del sermón textual, el temático y el expositivo, estamos viendo ejemplos del textual. Ejemplo 2, los privilegios del rebaño de Cristo. Acá tenemos otro ejemplo bien parecido. Dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Aquí tenemos nosotros otro ejemplo cortito. Yo les doy vida y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Vemos acá como este mismo texto, ¿cierto?, va, ¿cierto?, de forma hilativa demostrando una conducta, y esa conducta es el tema evangelístico en la predicación. Mis ovejas oyen mi voz. Yo puedo explicar lo que significa una oveja y lo que significa el pastor. Ellos conocen la voz de su Señor, el Señor las conoce a ellas y le siguen. Ahora, cuando nosotros vemos esto, vemos que la oveja sigue la voz de su pastor y obedece. Cuando una oveja no obedece en la iglesia a su pastor, es porque no es oveja. Y ahí tenemos otros ejemplos de cabritos, ¿cierto?, que son más rebeldes. Tenemos también corderos también que también pueden ocuparse en esta analogía, porque las ovejas son mansas, son sumisas, son humildes y obedecen. Y aquel que no obedece podemos compararlo con un cabrito, podemos compararlo, ¿cierto?, a algo opuesto a la oveja. Y ahí también podemos nosotros sacar otra enseñanza de este sermón textual hilativo poco a poco. Dice, yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aquí yo no voy a entrar en la prédica, porque todo lo que está escrito, ¿cierto?, en la hoja, es para que usted lo lea y pueda ir entendiendo un poquito más cómo se desarrolla el sermón y cómo podemos tener ideas para poder fortalecer esa área. Yo quiero que usted entienda el principio, yo quiero que usted entienda lo que significa, ¿cierto?, un sermón textual. Un sermón textual es un sermón que se aferra al texto, verso por verso, versículo por versículo, y va extrayendo verdades bíblicas de ella a través de la coma, a través de un punto, ¿cierto? Y de esa forma vamos armando nuestro sermón textual. Bien, me imagino que tendrán preguntas con respecto al sermón textual, así que anótenlas aparte, ¿cierto?, para poder responderlas cuando ya estemos en vivo.
Entonces tenemos el primer punto o la primera área en este caso de la homilética, que es el sermón textual. Ahora vamos a pasar al sermón temático. Y este sermón temático es el que a mí más me gusta. A mí más me gusta más el temático porque puedo hojear toda la Biblia, no solamente un versículo. Eh, y vamos a explicar cómo esto se desarrolla. El que toma una idea o doctrina bíblica y la sintetiza o la resume, aporta en su apoyo diversos textos bíblicos, pero no todos los textos que hablan sobre tal asunto, ni un número excesivo de ellos. Hay sermones que apenas son otra cosa que una serie de textos bíblicos engarzados uno detrás de otro. A la gente le gusta ver que los pensamientos del predicador están bien fundados en la palabra de Dios. Puede observarse como el apóstol Pablo cita una y otra vez las escrituras del Antiguo Testamento, por ejemplo, en apoyo de la tesis sobre la salvación por la fe que desarrolla en la carta a los romanos y a los gálatas, pero hay allí pensamientos originales que forman la carne de la disertación. ¿Quién ha dicho que antes que escuchen el sermón, que son meros esqueletos de textos, referirán los oyentes compararse un diccionario bíblico o paralelo para cierto tener en consideración cómo armar y embosar y memorizar algunos textos bíblicos? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de un sermón temático, es un sermón que nosotros debemos saber cómo armarlo. Y en palabras sencillas, yo les voy a explicar cómo es un sermón temático con palabras muy sencillas. El sermón temático es el sermón que habla de un tema, como lo dice su nombre, temático, es de un tema. Por ejemplo, si yo quiero hablar de el amor, ese va a ser el tema, voy a hablar del amor. Ahora, para hablar del amor, yo debería buscar en la Biblia textos bíblicos que hablen de amor. Si usted se va a su Biblia de estudio, en su Biblia de estudio al final atrás hay una concordancia, hay como un diccionario de la A, todas las palabras, Aarón, Absalón, todas las palabras que aparecen con A, después las que aparecen con B, con C, con D. Si usted busca la palabra A y busca hasta donde dice amor, va a encontrar muchas citas bíblicas que van a hablar de amor, empezando de Génesis hasta Apocalipsis. Ese es un bosquejo temático, donde le habla del amor del padre a los hijos, el amor de los hijos a los nietos, el amor de Dios al hombre, el amor del hombre a las riquezas, el amor del hombre a la idolatría, el amor en todo su ámbito, desordenadamente, todo lo que tenga que ver con amor, ¿ya? Y uno de esos textos va armando, en este caso, su prédica. Y yo puedo sacar un texto de Génesis, un texto de Proverbios, un texto de Hebreos, un texto de Mateo, y de esos 4 textos bíblicos yo puedo hablar del amor, pero con una idea, ¿ya? Vamos a poner otro ejemplo. Si yo quiero hablar de la envidia y del celo, ese va a ser el tema, ese es el sermón temático, la envidia y el celo. Ahora, dentro de esto, yo voy a buscar la envidia y el celo entre los hermanos. Y aquí yo puedo ir a Génesis y buscar el problema que tenía Caín con Abel, la envidia y el celo. Puedo encontrar también el celo que tenía, cierto, en este caso Jacob y Esaú, como hermanos, que no se podían ver. Uno vendió la primogenitura y el otro quería puro matarlo. Puedo también ver a Ismael y a Isaac, que eran hijos de Jacob, que también peleaban, ¿cierto?, como hermanos. Y así sucesivamente usted puede buscar distintos textos bíblicos donde va a encontrar hermanos que también, ¿cierto?, tenían celo y tenían envidia. Vemos los hermanos de José, o las 12 tribus de Israel. Recuerde que José fue vendido por sus hermanos porque tenían celo. Y de todo esto yo puedo armar un sermón temático que hable del celo y la envidia entre hermanos.
Ese es un sermón temático que habla de un tema. Si yo quiero hablar de otro tema, el tema que usted quiera, usted puede sacar textos bíblicos de cualquier lugar de la Biblia y los va uniendo y a través de 4 o 5 textos bíblicos usted puede armar una predicación muy buena y normal. Aquí yo en la página ya número 3, al pie de página, vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, el prometido Mesías o el Mesías prometido. Ya, ese va a ser el tema. Y tenemos estas citas bíblicas en Génesis 22:18, que sería descendiente de Abraham, sería un descendiente de David, nacería en Belén, desgarraría en su mano y sus pies. Es decir, aquí yo tengo material para poder hablar del Mesías prometido. Luego dice la oración que Dios escucha. Este es otro título de este tema, la oración que Dios escucha. Y aquí yo voy a encontrar textos bíblicos en Lucas. Dice: los altivos y los orgullosos Dios no escucha esa oración. Los faltos de caridad, Proverbios 21:13. Los que no atienden a la palabra de Dios, Proverbios 28:9. Los egoístas. Entonces vemos acá que la oración que Dios escucha no es con estas características. Ahora, la oración que Dios sí escucha, tenemos a Lucas 18:13, los humildes, los rectos en Santiago 5:16, los que permanecen en comunión con Él, Juan 15:7, etc. Es decir, tenemos como título del tema, del sermón temático, la oración que Dios escucha. Y dentro de esto tenemos 2 ejemplos: la oración que Dios escucha y la oración que Dios no escucha, cuando se hace con altivez, con orgullo, con falta de caridad, con entendimiento, con egoísmo, etc. Entonces, de esta forma nosotros vamos armando nuestro sermón temático, que tiene que ver de un tema. Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de la Navidad, del Año Nuevo, del Día del Padre, de la Madre, etc., es un tema. Ya cuando nosotros vamos a hablar a un servicio fúnebre porque alguien ha partido, vamos a hablar de un tema, de la muerte, del más allá. Y a través de esos temas nosotros vamos a tener 2, 3 o 4 versículos bíblicos con los cuales vamos a compartir la palabra para explicar, ¿cierto?, de una forma evangelística cómo poder traer almas a los pies de Cristo con el tema. ¿Ya? Eso es lo que tiene relación con el sermón temático, tiene que ver con un tema. Y hay muchas formas de poder armar estos sermones. Ya es cosa que usted vaya, ¿cierto?, a su Biblia y encuentre al final de página ese diccionario que yo le digo, que aparecen todas las palabras ahí, donde usted puede armar un tema con respecto a lo que usted quiera compartir. Entonces, hemos visto el sermón textual, que está basado en una sola hoja de la Biblia en el texto, verso por verso, coma por punto, ¿cierto? Y de esa forma vamos armando nuestra prédica. Como punto número 2, hemos visto el sermón temático, que habla de un tema en especial. Y podemos sacar diferentes versos bíblicos a través de toda la Biblia. Ojalá no sean más que 5 o 6 para que no se torne tan latoso. Y muchos hermanos no tienen la habilidad de estar hojeando para allá y para acá. Por lo tanto, si usted lo hace hojear, se van a distraer, se van a desconcentrar y van a perder el hilo de lo que usted está compartiendo. Por eso es bueno apoyarse con un data detrás para llevar los textos bíblicos, o usted leerlos para que ellos solamente estén escuchando la idea de la prédica que usted está entregando. Bien, número 3. El sermón expositivo. Este sermón expositivo, vamos a leer un poquito, dice, se llama sermón expositivo al que toma como texto un largo pasaje bíblico o un capítulo. Los antiguos padres de la iglesia llamaban a tales sermones homilías, ¿ya? De allí la palabra homilética, que se aplica al arte de predicar sermones religiosos. Los sermones expositivos pueden estar basados sobre un capítulo de la Biblia, una historia o parábola, una serie de versículos que desarrollan un pensamiento especial. Tomar todo un capítulo de la Biblia para hacer un sermón meramente por seguir la división de capítulos no es recomendable. Hay capítulos que sirven para tal objetivo y otros que realmente no sirven. Entonces,
el sermón, en este caso expositivo, es una historia, una parábola completa, sea larga o corta, puede ser un capítulo, también hay capítulos cortitos, ¿ya? O un capítulo más largo, pero el sermón expositivo, la ventaja que tiene es que usted, a través de este sermón expositivo, usted hace viva una predicación. Por ejemplo, si usted va a leer, en este caso, la historia de Daniel en el foso de los leones, usted puede predicar esa historia bíblica, ¿cierto? Y de esa forma usted puede exagerar algunos rasgos, en este caso de Daniel en el foso de leones. Los leones estaban ahí sin comer, ya varios días, para que cuando cayera la presa fueran y la devoraran automáticamente. Entonces usted empieza a hablar del hoyo, ¿cierto? El hoyo, la fosa donde estaba ese león, ¿cierto? Y arriba estaban todos mirando lo que pasaba abajo. Era como un pequeño ring donde había abajo, se abrían las puertas y los leones salían. Y automáticamente los hermanos se están imaginando esa historia porque ellos no la están viendo. Ellos están escuchando. Cuando ellos escuchan con sus oídos, automáticamente aparece una imagen mental en su cabeza y ellos se imaginan la historia. Entonces, cuando el predicador empieza a hablar de estos sermones expositivos, dando detalles, a lo mejor exagerando un poquito la historia, no perdiendo el enfoque, ni mintiendo, sino de que estaba ahí, ¿cierto? Daniel tranquilo y los leones venían a lo mejor furiosos a comérselo, pero el poder de Dios era tan grande en Daniel que los leones cerraron su boca y no le hicieron nada. Daniel se acercó, a lo mejor tocó a los leones, los acarició, les tocó los colmillos, y ahí es donde uno va en el sermón expositivo poniendo detalles, enriqueciendo a lo mejor la prédica para que los hermanos puedan entender mejor. Hasta que con el cariño que Daniel hacía a los leones, ¿cierto? Se acuesta en su pelaje y se queda dormido hasta el otro día cuando el rey lo va a ver y ve que Daniel estaba abrazado con los leones ahí y no se lo comieron. Entonces el sermón expositivo, ¿qué es lo que hace? Que te enseña, te ayuda a poder el paisaje que estamos viendo, ¿cierto? Con respecto a lo que le pasó a Daniel, podemos en este caso aumentar algunas cosas, podemos ponerle detalles, imaginarnos que somos nosotros los que estamos en el foso. Entonces el sermón expositivo sirve para esto, para hacer una historia real, viva, como que si la estuviéramos viviendo ahora. De esa forma, concientizar a los hermanos de lo que está ocurriendo, hacerlos sentir a ellos prácticamente el mordisco del león, para que ellos puedan en cierto modo estar atentos ya al proceso de lo que usted está compartiendo de la palabra. Entonces, explicar un sermón expositivo con detalles, con vivas reacciones, hace que los hermanos les guste la prédica y lo encuentren importante y llamativo, porque son muy pocas personas las que predican así. Entonces, esa es la ventaja de un sermón expositivo, que usted puede imaginárselo. Si yo quiero tomar, por ejemplo, el tema de el rico y Lázaro para hacerlo expositivo. Cuando el rico muere y Lázaro muere, dice que ambos despertaron en el Hades o en el Seol. Y cuando el rico abrió sus ojos sentía que se quemaba y decía, ¡ay! ¡Ay, que hace calor aquí! Y usted puede hacer las imágenes. Y dice que cuando mira a Lázaro y a Abraham en su seno, en el seno de Abraham, empieza a hablar y empieza a decirle, mira, aquí estoy sufriendo, y usted puede hacer esos gestos y dar esos ejemplos, y de esa forma, ¿cierto? Los hermanos que están oyendo la prédica van imaginándose la historia, y de esa forma usted va llevando un sermón expositivo, rico en contenido, bíblicamente, pero con una historia que queda plasmada en el corazón y en la mente de los hermanos. Ahora vamos a poner otro ejemplo. Estamos en la página número 6. Dice, el error de Naamán, la terrible enfermedad del pecado, ¿cierto? ¿Y cuál era esta horrible enfermedad? De que Naamán era un leproso. Y todos sabemos que la lepra era una enfermedad dada por Dios. Y esa enfermedad era por la murmuración.
Cada vez que un hombre tenga lepra en la Biblia, tiene que ver con murmuración, tiene que ver con irse en contra de Dios. La lepra era considerada un castigo divino. Luego tenemos más abajo en la página ya número 7, el hallazgo del rico publicano en Jericó. Y aquí tenemos otra historia. Ya, entonces podemos nosotros leer Lucas 19:9 y leer la historia y poder hacer esta historia tan viva y real como al predicador le sea posible contarla, para que los hermanos, ¿cierto?, puedan ser tocados y a la vez también bendecidos con el mensaje. Luego, dentro del mismo tema expositivo, existe otra línea, que es el expositivo analítico, que en donde usted se pone, ¿cierto?, a pensar y a analizar el sermón, ya, en donde usted se hace preguntas. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué pasó esto? Entonces usted está analizando el texto y está viendo, ¿cierto?, cómo este sermón expositivo puede traer una gran bendición a su iglesia. Ahora, son muy pocas, como les digo, las personas que generalmente predican de esta forma. Generalmente se hacen en campañas, se hacen, ¿cierto?, en trabajos evangelísticos, donde se hacen obras teatrales, alguna representación, pero realmente este sermón expositivo es muy bueno para aquellos que les gusta, ¿cierto?, predicar, vivir la palabra y vibrar arriba del púlpito compartiendo el mensaje del Señor. Bueno, en un pequeño resumen o de pequeña forma, esto es más o menos lo que significa la división del sermón. Sermón textual, sermón temático y sermón expositivo. No voy a leerle toda la hoja, porque la idea es que usted también la lea y vaya entendiendo. Yo ya la leí, por eso le estoy diciendo más o menos lo que esto conlleva. Esta forma que tenemos nosotros de predicar, que llevamos por años haciéndolo, hay hermanos que no entienden cómo ocurre, y por eso es bueno que usted esté estudiando y esté aprendiendo, para que usted pueda guiar a sus hermanos también en la congregación a poder armar su sermón expositivo, textual o temático con respecto al asunto que usted quiera compartir. Talleres de predicadores son buenos para poder fortalecer estas áreas y de esa forma formar nuevos predicadores que el Señor pueda usar con sus dones y sus talentos únicos, porque cada persona tiene sus dones y sus talentos únicos. Y cuando eso se pone al servicio de Dios a través de una buena interpretación bíblica, con los caminos correctos, con los métodos correctos, automáticamente esa predicación va a ser todo un éxito, va a ser una gran bendición, y ese hermano y ese pueblo, ambos todos, van a ser bendecidos. Así que bueno, espero sus preguntas, sus consultas que ustedes tengan, ¿cierto?, para poder el día domingo, cuando compartamos esta clase, poder compartir un poquito más y pueda usted decirme qué le pareció. Desde mi parte, estos temas, estas herramientas de homilética son muy buenas, son muy interesantes también. Que nosotros podamos entender y que miremos el sermón no como un gran desafío, sino como una bendición para poder compartir con la iglesia. Donde quiera que vayamos, podamos armar un sermón expositivo, textual o temático, tener un cuadernito, ¿cierto?, o una guía para poder ir armando sus sermones, enriqueciéndose cada día, y de esa forma poder bendecir al pueblo de Dios. Por mi parte, hasta aquí por lo menos dejamos la clase del día de hoy. Ejercite estas herramientas para poder armar sus sermones. Yo no sé cuál es el método que a usted más le acomoda, si es el textual, el ilativo o el expositivo, ya, pero sea cual sea la forma, si hacemos lo correcto, automáticamente su predicación va a ser un éxito. ¿Y qué es lo que es una predicación exitosa? Que los hermanos entiendan la palabra, que oigan el sermón, y cuando se haga un llamado al arrepentimiento, se haga una convocatoria para humillarse y buscar al Señor, varios puedan levantar la mano,
o muchos puedan arrodillarse, porque si usted lo hace pasar adelante, muchos no quieren pasar. Pero si le dice arrodíllese, si le dice usted levante su mano, él en su banca sí lo va a hacer. Así que también hay que ir buscando otras formas, otros métodos para poder llevar, cierto, la palabra, y muchas veces los hermanos no pasan adelante por vergüenza, pero sí en su banca lo pueden hacer en secreto con el Señor. Así que el Señor les bendiga, un abrazo cariñoso, saludo a los pastores, a las hermanas, a los hermanos, y sigamos orando por aquellos que han tenido algunos problemas para poder conectarse, para que el día de mañana puedan seguir acompañándolos en este camino bíblico de formación pastoral. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima. Bendiciones. Shalom.